El servicio de los tanques de combustible se puede realizar utilizando los siguientes métodos. Los tanques de combustible se pueden cargar o descargar mediante el uso del sistema de carga y descarga por presión, que controla automáticamente todo el proceso y lo detiene cuando el combustible llega a la cantidad correcta. El llenado o vaciado a presión se realiza mediante el uso de una toma o conexión de la manguera suplidora y el panel de control de combustible. Los tanques de combustible también se pueden recargar por gravedad. Para lograr esto, el avión tiene dos tapones de llenado en la parte superior de las alas. El drenado de los tanques de combustible para la eliminación de agua u otras contaminaciones puede llevarse a cabo utilizando las válvulas de drenaje instaladas en la parte más baja de los tanques de las alas. Los conjuntos de varillas de medición de combustible, ubicados en la parte inferior de cada ala, proporcionan una indicación visual de la cantidad total de combustible en cada ala. Se utilizan si no hay energía eléctrica disponible en la aeronave o si hay un mal funcionamiento del sistema de indicación de cantidad de combustible. Por favor, tengan en cuenta que deben consultar los procedimientos descritos en los manuales correspondientes para realizar estas tareas. La aeronave se puede recargar por gravedad a través de los dos puertos de llenado por gravedad que están sobre ala. El reabastecimiento y desabastecimiento de combustible se realizará mediante el uso de una toma de carga y descarga a presión de un solo punto. La toma o conexión junto con el panel de control de recarga de combustible se encuentran detrás de un panel de acceso en el borde de ataque del ala derecha. El sistema de recarga por presión consta de una toma de reabastecimiento de combustible de un solo punto, un panel de control de recarga y descarga de combustible, una válvula de corte de llenado y una válvula tipo flotador de alto nivel en cada línea de recarga del tanque. Para controlar el reabastecimiento de combustible se instala un solenoide de control de recarga y un switch de presión de recarga en cada lado. Se proporcionan puntos de conexión a tierra para que la aeronave y el camión de abastecimiento de combustible puedan conectarse a tierra adecuadamente durante el reabastecimiento y el desabastecimiento de combustible. La toma o conexión de recarga de presión de un solo punto está instalada en el borde delantero del ala derecha. Su forma y acople cumple con el estándar establecido por la industria. Se instala una válvula poppet cargada a resorte dentro de la toma. La válvula poppet se abre cuando la palanca de control de la boquilla de llenado se mueve a la posición abierta con la boquilla insertada en la toma. Después de completar el reabastecimiento de combustible, la válvula poppet se vuelve a colocar moviendo la palanca de control de la boquilla a la posición cerrada. Esto permite que la boquilla se inserte y se retire con un mínimo derrame de combustible. La toma incorpora una tapa para evitar el escape de cantidades peligrosas de combustible del sistema si falla la válvula poppet. La shut-off valve o válvula de corte de llenado de combustible es un dispositivo hidromecánico que opera con el diferencial de presión aplicado a un conjunto de asiento o poppet interno. La válvula tipo flotador de alto nivel controla la shut-off valve de llenado de combustible mediante una línea piloto conectada entre la válvula de cierre y la válvula piloto. Cuando el puerto piloto está abierto y se aplica presión a la entrada de la válvula, una presión más alta en el lado superior de la poppet hace que la válvula se abra. Cuando el puerto piloto está cerrado, la presión de combustible a la entrada se igualará a ambos lados de la poppet. La cámara del pistón en el lado interior de la poppet tiene un área de superficie mayor que el área en el lado de entrada. Eso hace que la fuerza de cierre exceda la fuerza de apertura. Un resorte que actúa sobre la poppet aumenta la fuerza hidráulica para cerrar la válvula. La válvula piloto consta de un flotador, un puerto piloto y un puerto de control. El flotador se puede levantar mediante el aumento del nivel de combustible o mediante la aplicación de presión al puerto de control. Cuando el flotador está arriba, el puerto piloto está cerrado, lo que permite la acumulación de presión en la línea piloto conectada a la válvula de cierre de llenado de combustible. Cuando el flotador está abajo, el puerto piloto está abierto y permite purgar la presión de combustible desde la línea piloto conectada a la válvula shut-off valve de combustible.
La válvula piloto en cada tanque de combustible cerrará la línea piloto al puerto piloto de la válvula de cierre aproximadamente 42 litros antes de alcanzar la capacidad máxima en el tanque de combustible. La ubicación de la válvula piloto asegura que cada tanque de combustible tendrá un espacio de expansión del 2% antes de que el combustible se derrame en la bahía seca del tanque o surge tank. El solenoide de control de recarga de combustible está instalado afuera del tanque de combustible en la viga trasera del ala, lo que popularmente llamamos el rear spar, para eliminar la posibilidad de una fuente de ignición dentro del tanque. La bobina sencilla, que es un solenoide que se encuentra normalmente en posición cerrado, está instalada en la línea piloto entre la línea principal de recarga y la válvula tipo flotador de alto nivel. El combustible que proviene de la línea principal de reabastecimiento puede pasar también a través de la línea piloto cuando se aplican 28 voltios DC al solenoide. La eliminación de la energía en el solenoide aísla el suministro de presión de recarga en la línea piloto. El solenoide se energiza en la posición de abierto automáticamente cuando se abre el panel de acceso de control de carga de combustible y la aeronave está energizada con energía externa. El solenoide se desactiva cuando el interruptor de reabastecimiento de combustible se coloca en la posición abierto. La barra DC Bus 1 proporciona energía para reabastecer la válvula solenoide 1 y la barra DC Bus 2 proporciona energía para reabastecer la válvula solenoide 2. Se instala un switch de presión de recarga en la línea piloto entre la válvula piloto y la válvula shut-off de recarga. Cuando el flotador está arriba y se aplica presión al sistema de reabastecimiento de combustible, el switch de presión indicará la alta presión, cerrando el circuito eléctrico para iluminar la luz indicadora cerrado en el panel de control de combustible. El panel de control de combustible proporciona control y monitoreo de las válvulas de corte de recarga y descarga de combustible, así como la selección de energía. Cuando la puerta del panel de acceso se abre, el compartimento se iluminará automáticamente y en EICAS se iluminará el mensaje Door Fueling Open. Si la aeronave no está alimentada eléctricamente, el sistema se puede conectar a la barra Hot Bus 2, seleccionando el interruptor de selección de energía a la posición batería. El reabastecimiento de combustible ahora se puede realizar manualmente o automáticamente. Las válvulas de llenado de combustible pueden controlarse mediante el interruptor de reabastecimiento de combustible y monitorearse a través de las dos luces de cerrado de la shut-off valve de recarga de combustible. El indicador de combustible tiene una pantalla que muestra la cantidad de combustible actual en la parte superior y la cantidad preseleccionada en la parte inferior de la pantalla durante el reabastecimiento automático. El indicador incluye dos interruptores tipo toggle switch de 3 posiciones. Cuando está en la posición Increase, aumentará la cantidad de preselección que se muestra en la línea inferior de la pantalla. Del mismo modo, cuando está en la posición Decrease, la cantidad preseleccionada disminuirá. La línea superior del indicador normalmente muestra la cantidad total de combustible actual en ambos tanques. Cuando se mueve a la posición Tank Select, la pantalla alternará entre la cantidad total del tanque, la cantidad del tanque izquierdo y la cantidad del tanque derecho. Mover este interruptor a la posición de prueba o de test iniciará la autocomprobación del sistema de indicación de cantidad de combustible. En caso de fallas indicará Fail. Más información con respecto a la falla se encontrará en el CMC. Vamos a ver un ejemplo para el reabastecimiento con presión. Observe cómo seleccionando el toggle switch en la posición de Increase, la cantidad mostrada en la parte inferior de la pantalla aumenta con respecto a la cantidad real de combustible o la que se muestra en la parte superior de la pantalla. Después de presurizar la línea de recarga, se realiza una verificación previa automática que se indica mediante las dos luces de cerrado iluminadas en el panel de control.
Esto verifica la función correcta del sistema de corte automático de llenado. Ahora observe cómo cuando mueve el interruptor de recarga de combustible a la posición de Open, comenzará a reabastecer de combustible al avión. La unidad de control de combustible o FCU activará el solenoide de control de recarga de combustible y levantará la válvula tipo flotador para detener el reabastecimiento de combustible cuando la cantidad real del mismo haya alcanzado el valor preseleccionado. Es posible anular la FCU seleccionando manual en el panel de combustible. Luego, las válvulas de reabastecimiento se pueden controlar manualmente con el interruptor de recarga. La descarga de los tanques de combustible se puede realizar ya sea por succión, utilizando el sistema de presión o una combinación de ambos a través de la toma. El sistema incluye los siguientes componentes: el panel de control de combustible, una válvula de corte de descarga de combustible, la cual abrirá o cerrará el paso de combustible en la línea de desabastecimiento. Para sacar el combustible de los tanques, la válvula CrossFit también deberá de ser usada. Para descargar el avión utilizando presión, se deberán de usar las bombas eléctricas de combustible y también se utilizan para asistir cuando el proceso es realizado por succión. Note que para realizar este proceso es necesario que el avión esté energizado. La válvula de descarga de combustible es una válvula accionada por un motor de 28 voltios DC, instalada en una línea de interconexión entre las líneas de recarga y la de alimentación cruzada. La válvula incorpora una anulación manual y una palanca indicadora de la posición en la que se encuentra, ya sea abierta o cerrada, que puede bloquearse con un alambrado de seguridad en la posición de cerrado en caso de falla de la misma. La energía suministrada a la válvula de corte es de 28 voltios DC, suministrada desde la barra DC Bus 2. Cuando la válvula se abre, se indicará mediante una luz abierto en el panel de control de combustible. Si la aeronave está en tierra, aparecerá un mensaje de advertencia "The Fuel Valve Open" en ACAS. Para realizar la descarga de combustible por succión, la válvula de corte de descarga ubicada entre el múltiple de alimentación del motor y la línea de reabastecimiento de combustible se abre para proporcionar flujo entre la bahía colectora y el adaptador. La succión se aplica en el conector de carga de un solo punto mediante equipos de tierra y el combustible se extrae a través de las bombas eyectoras de alimentación del motor. Cuando se alcanza el nivel de combustible requerido dentro del tanque, se puede detener la descarga cerrando la válvula de descarga de combustible con el interruptor en el panel de control de combustible. Para realizar la descarga de combustible con presión, las bombas eléctricas deben de encenderse y la válvula de corte de descarga de combustible debe abrirse para proporcionar combustible a presión en el adaptador. Para descargar ambos tanques, la válvula de alimentación cruzada también debe de abrirse en esa condición. La succión por el equipo de tierra se puede aplicar para ayudar en el proceso de descarga de combustible. Nota: no opere las bombas eléctricas, especialmente la bomba DC, cuando ya no hay combustible en los tanques, o sea, en seco. El combustible se puede transferir de una ala a la otra con fines de mantenimiento y solo en tierra con alimentación eléctrica hace disponible. Para transferir combustible del tanque derecho al tanque izquierdo, se debe sacar el Circuit Breaker Refuel 1. Esto desactivará el sistema de control de recarga de combustible del lado izquierdo y permitirá que la presión abra la válvula de corte de recarga de combustible izquierda. Abra la válvula de descarga en el panel de control. Luego seleccione el switch AC Pump 2 en Auto y el switch de la CrossFit en Low 1. El combustible ahora se transferirá al tanque izquierdo. Cuando finalice la transferencia de combustible deseada, mueva los interruptores respectivos a apagado o cerrado y cierre el Circuit Breaker. Para transferir combustible del tanque del ala izquierda a la derecha, la válvula de alimentación cruzada o CrossFit también debe de utilizarse. Primero, saque el Circuit Breaker Refuel 2 para que de esta manera se desactive el sistema de control de recarga de combustible del lado derecho. Abra la válvula de descarga en el panel de control.
Luego, seleccione el switch AC Pump 1 en auto y el switch de la CrossFit en Low 2. Cuando finalice la transferencia de combustible deseada, mueva los interruptores respectivos a apagado o cerrado y cierre el circuit breaker.